María también se pronunció sobre el caso de la agresión a un menor de 14 años dentro de las instalaciones. Ante la peligrosidad y la violencia que resultó en un aterrador caso que se dio en un colegio de Manizales, en el que un grupo de estudiantes trató de empalar a un menor de 14 años y como consecuencia le perforaron uno de sus testículos. En Bogotá, también un menor de 12 años apuñaló a otro en uno de sus brazos. ¿Qué es lo que realmente está fallando para que estén en aumento? La Secretaría de Educación de Antioquia emitió una alerta por la cantidad de casos de bullying y acoso sexual. Mientras que en Envigado le prendieron fuego en la cabeza a un estudiante. Las denuncias de niños acosados sexualmente y a los cuales les han hecho bullying en los colegios proceden en aumento en las actividades en medio de la Yo creo que es supremamente importante que estos temas se visibilicen, que la ciudad conozca de primera mano todos los actores sociales que se pueden involucrar para de manera activa, congruente, con lógica y con menos apasionamiento y más acción se puedan lograr acciones importantes para la prevención del bullying. Ya lo que está hecho se hizo, se lamenta, lo reprochamos. No hay palabras tanto para los padres, para víctimas o victimarios, pero de aquí en adelante lo que viene es menos bullying, menos matoneo en las instituciones de la ciudad. La definición de bullying es el término más reciente que se le ha dado al matoneo. Esta palabra es prestada del inglés y proviene del término bully, que significa abusador. Este tipo de esquema social siempre ha estado presente, enmarcado en nuestro esquema cultural. A continuación abordaremos el bullying en sus diferentes formas, permitiendo definirlas en sus diversas ramificaciones. Cabe anotar que este tipo de comportamiento no solo le sucede a los niños, es más común de lo que se piensa. También aparece en las calles, en las oficinas, al interior de nuestros hogares, a través de las redes sociales o también a través de otros medios de comunicación asertiva a los cuales nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. El día de hoy conoceremos de primera mano los diferentes tipos de acoso, creando un panorama amplio, el cual iremos detallando a lo largo de estos 10 capítulos en esta nueva serie llamada El bullying tiene muchas formas. Bienvenidos. Bueno, realmente la palabra bullying significa acoso, ¿cierto? Eso es el bullying y es lo que todos decimos. Acoso ha habido todo el tiempo, ¿cierto? En la existencia siempre alguien ha acosado a alguien. Lo que pasa es que es una terminología reciente para nosotros, pero lo que pues los adultos decimos, en mi época también lo vivíamos y no lo llamábamos así. Realmente ello significa acoso, ¿sí? Y es un acoso con hostigamiento permanente a una persona con la intención de hacer daño, ¿sí? Entonces, ha existido, pero él ha tenido una transformación, ¿cierto? Su nombre mismo, unas características y él mismo se ha como ramificado de acuerdo pues como al contexto y al estilo de vida que nosotros estamos viviendo ahora. Bueno, primeramente el concepto de bullying o a lo que se refiere al bullying podemos tomarlo desde varias perspectivas. Una de ellas pues es míralo como algo que se está llevando a cabo a partir de la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad está revisando un problema desde que se creó la Organización Mundial de la Salud, está tratando de revisar problemas en torno al bienestar de las personas. Eso fue más o menos después de los años 50. Posteriormente, en los años 70 fue que se empezó a estudiar el problema del bullying. Rubén, pilla este video. Me da mucha risa, hermano. Rubén, pilla. Oiga, hermano, ese celular suyo sí está muy acabado. ¿No le parece que va siendo como hora de cambiar esa mechita?
Y entonces, ¿qué me va a regalar uno? Yo creo que primero tendría que regalarle un par de zapatos nuevos, porque es que esa marca que usted usa, hermano, es muy ordinaria, vean eso. Ah, ¿pero qué? Entonces me la va a montar. Hermano, vea, necesitaba salir a tomar aire. Ese ambiente allá en la oficina está como pesado estos días y para acabar de completar, viene usted aquí a hacerme sentir peor. No, respete. ¿Sabe que sí? Ese ambiente de la oficina ha estado como pesado. Se levantan unos olores como malucos. Sobre todo cuando estoy cerquita de usted. No, pues qué risa. No, respete, hermano. Juan. No, ¿cuál Juan? Juan. No, respete. Venga, hermano, No, que ¿cuál es? molestando, Juan. Hombre, venga. Características, podríamos hablar de características de un acosador, ¿cierto? Como también de quien lo recibe. Pienso que una de ellas es la ausencia de las necesidades básicas en esa personita desde su infancia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que faltan cubrir necesidades básicas en una persona y que se crece con esas ausencias pueden llevar a una persona a asumir una posición equivocada a nivel relacional y a nivel social. ¿Qué, mija? Vengo con un hambre terrible. Sería capaz de comerme un marrano entero. ¿Usted cómo le fue? ¿Qué tal su día? Pues no le digo para no preocuparlo. Las cosas en la oficina están delicadas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, nada, mucho trabajo. ¿Y a ti cómo te fue? Pues lo mismo. Un día más de mi vida desperdiciado en un trabajo que no me gusta. Niños, la cena está lista. Uy, mami, qué rico. Tengo un hambre. Oiga, jovencito, ¿cómo se saluda a su papá? ¿Qué hubo, papá? Así no se saludan los hombres. A ver, deme la mano. Papá, suélteme. ¿Seguro? Suélteme que me está doliendo, papá. Rubén. No sea brusco con Camilo. Que aprenda de una vez. A ser fuerte. El mundo está lleno de gente mala. Mire cómo dejó el niño descarado. Ah. No, ¿cuál niño? Yo lo que le estoy haciendo es un favor. A que se vuelva un varón. Es el colmo. Deje de ser tan mimado, hombre. Erika, la cena está lista. Colombia cuenta con diferentes tipos de líneas de apoyo para casos de bullying. Una de ellas, la ONG Bullying Sin Fronteras, donde se puede acudir para recibir ayuda en la resolución de estos casos. Otra ruta de prevención es la escuela de padres en las instituciones educativas, donde es obligatoria la asistencia de los padres de familia. Este es un espacio propicio para exponer las diferentes problemáticas, los diferentes casos de bullying, y así poderlos tratar de forma integral y darle una buena y pronta solución a esta situación. En Manizales, la Policía Metropolitana de Infancia y Adolescencia está adelantando acciones preventivas en 38 instituciones educativas de Manizales y de Villa María, con el fin de erradicar las acciones violentas y los casos de abuso escolar. El coronel Luis Carlos Arcos asegura que en la actualidad aproximadamente 10.500 estudiantes han sido favorecidos con la implementación de las actividades en contra del matoneo y el bullying en los entornos escolares. Dentro de las principales consecuencias del bullying están la ansiedad, la depresión, la baja autoestima y el aislamiento del entorno social. Es por ello que este tipo de situaciones deben ponerse a la luz para poderle brindar un acompañamiento integral a todas estas víctimas de estas situaciones.
puede identificar, digamos, de diferentes maneras, ¿cierto? Principalmente la observación. No hay forma o no hay persona más responsable, ¿cierto?, de identificar el chico que hace o recibe el bullying que el propio docente, ¿cierto?, en el ámbito al menos educativo. ¿Esto qué implica? Estar muy atento de identificar cuáles son los síntomas que se pueden representar, ¿cierto? Identificar también o diferenciar cuando pasamos de la chanza, ¿cierto?, la broma frente a alguna condición, a algo sistemático y reiterativo con el niño, ¿cierto?, o hacia el niño, de tal manera que se configuran unas relaciones bastante tensas entre normalmente un grupo de niños o dos niños, ¿cierto? Una persona puede estar sometida a un acoso constante, ¿cierto? Al pasar del tiempo, días, semanas, meses, aún años, ¿sí? Inicialmente porque cuando el acosador identifica a una víctima y que él no hace nada, sino que realmente lo subyuga, ¿sí? Ya ocupó, logró, ¿sí?, logró su objetivo. Después de que una persona se someta al poder o a la autoridad, por decirlo así, o al daño que le están ejerciendo, ella no va a hablar, ¿sí? Entonces, quien no habla asume tener razones para no hacerlo. En la mayoría de casos, pues amenazas, ¿sí? Pero en el fondo realmente no habla más que por las amenazas, es porque esta persona ya tiene un daño en su estima y por eso no lo va a hacer, ¿sí? ¿Y quién lo hace? En el mismo momento que por primera vez una persona se someta al acoso, ¿sí?, ceda a sentirse menos o a permitir que le hagan daño, le da poder a quien hace el acoso. Cuando hablamos del acoso en general, el acoso, digamos, a mujeres, el acoso sexual, el acoso laboral, estamos hablando también de términos de lo que significa ser o tener una conducta positiva, una conducta negativa. Por ejemplo, la sociedad premia ciertas conductas, entre ellas cuando una persona, por ejemplo, es una persona extrovertida, la sociedad premia eso, entonces a la persona introvertida la castiga, la aísla, le dice, venga, eso no, esa conducta que tienes no está determinada por ejemplo, porque no funcionas laboralmente. Y eso lo podemos ver dentro del salón de clases. En el salón de clases, obviamente, el que es retraído, la persona que es tímida, porque ese es el carácter tímido, no es que tenga un problema, porque muchas veces dicen que porque un niño entonces tiene o no tiene la capacidad para ser asertivo emocionalmente, ya lo estamos aislando, ¿no? Lo que decimos que, bueno, entonces esa asertividad es importante. De hecho, lo que hacen con esa asertividad es volverlo o castigar al niño que está, además de siendo molestado, siendo acosado, está siendo doblemente victimizado, está siendo castigado. Este niño está sintiendo un dolor, ¿no? Erika, por favor, ábrame la puerta. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no me gusta que se encierre con llave? Usted es que no me escucha, señorita. Ay, tenía los audífonos, mami. Mire cómo tiene esos ojos, por estar todo el día pegada en el celular. Me va a tocar quitárselo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las herramientas tecnológicas que están ahora al alcance de nuestros jovencitos han también intervenido, han influido muchísimo, señor, es cierto, en este campo. Entonces, es una constante. Lo que uno hace al conocer un caso o al acercarse a una familia que de pronto están en esta problemática, o a un niño, un jovencito, un estudiante que están en esta problemática, es identificar realmente qué es lo que están viviendo, ¿cierto? Porque necesitamos realmente esclarecer cuándo es bullying, cuándo sí hay acoso, cuándo hay un hostigamiento, cuándo es constante, para decir efectivamente el niño está sufriendo, ¿cierto?, acoso escolar o acoso. Lo que pasa es que hoy en día hablamos de acoso escolar pues porque es el lugar o el grupo donde realmente nosotros estamos reuniendo esas personitas y donde se va a ver más evidente, ¿cierto?, el escolar, pero pues puede existir en cualquier otro ámbito. Cuando se invisibiliza
la comunicación del niño, lo que estamos haciendo es no prestarle atención a lo que quiere comunicar. De hecho, se dice que el bullying, cuando traspasa o trasciende, por ejemplo, al suicidio, el suicidio es más silencioso aún que el mismo bullying, porque el bullying es silencioso. Pues eso dicen de hecho los profesores. Cuando están dentro del aula de clases, el profesor se dice que no se da cuenta de lo que está ocurriendo dentro de esa pequeña sociedad. Bebé, sí, míralo. ¡Oye! ¡Cuerpo extraño! Se me ha olvidado. Cuerpo extraño. Se escapó del zoológico. ¿Qué? Cuerpo extraño. Cuando hablamos de bullying o acoso, identificamos 3 personajes, ¿cierto? Entonces tenemos el acosador o el hostigador y tenemos la víctima, ¿sí? Pero en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos tenemos un tercero que es el que está en medio y es el que presencia, ¿cierto? Y que no habla. Pero por el hecho de estar presente en la escena del bullying, del acoso, hace parte, digamos, de la situación. Esos son los 3 personajes. Dependiendo, digamos, la magnitud, el lugar, la manera que nosotros podemos identificar estos tipos de bullying, ¿cierto? Porque nosotros encontramos acoso verbal, ¿cierto? Que es cuando hay un hostigamiento con las palabras constante, haciendo sentir mal la persona, humillando, ¿sí? El acoso físico, que es cuando hacemos daño ya físicamente, hay una agresión física, hay un contacto físico con las personas, y el psicológico, ¿sí? Que el psicológico, aunque el verbal también tiene sus consecuencias, ¿cierto? Sus afectos psicológicos y también la parte física, ¿sí? Nosotros vemos que el psicológico ya lleva es a hacer daño a la identidad de la persona, ¿sí? Como a hacerle sentir humillado y a dañar su vida como tal, ¿cierto? Ya sea por su parte física, ya sea por su condición, por sus capacidades, ¿cierto? O simplemente pues porque quiero hacer daño. El problema específico del bullying, pues como un origen se da, es más que todo como acoso escolar. Sin embargo, pues existen varias formas de revisarlo. De hecho, la UNICEF tiene una definición para el bullying que tiene que ver con un acoso constante, un molestar a alguien, y tiene además de eso una perduración en el tiempo y una intencionalidad. Esa es la definición que da pues la UNICEF. Y de hecho hay varios estudios que tratan como de revisar cómo sucede el fenómeno del bullying. El fenómeno del bullying pues no es tanto simplemente pues que se dé dentro de los colegios, ¿no? Pues originalmente sucede allí. De hecho, es importante revisarlo porque dentro del mismo colegio donde está, o dentro del salón de clases, los mismos estudiantes crean una especie de sociedad pequeña, ¿no? Ahí dentro del salón de clases existe una sociedad en la que existen relaciones de poder. Una de las formas para poder definir el bullying es eso, un establecimiento de relaciones de poder, relaciones sociales, que lo que hacen es crear un entorno para que los mismos estudiantes puedan, digamos, hablar sobre lo que les gusta, sobre distintas formas de pensar, sobre es como una sociedad pequeña. Complicadísimo. Espérate. ¿Es en las ruinas del colegio? Sí, míralo. ¡Oye! ¡Cuerpo extraño! ¡Ay, se me ha olvidado! Cuerpo extraño. Se me ha olvidado. ¿Se voló el zoológico o qué? Cuerpo extraño. Ay, que usted no cambia nada, hermano. Bueno, ¿qué?
El acosado está protegiendo su estima, que no la tiene, ¿cierto? Hay un problema de baja autoestima. Y quien está acosando, que también es un problema de estima por hacerlo, considera que es el popular o que ha obtenido fuerza, ¿cierto? Que ha obtenido autoridad, o sea, ha obtenido un lugar en el medio donde se desenvuelve por el hecho de que está acosando, y eso puede generar burlas, ¿cierto? Entonces se ríen y lo empiezan a considerar como el fuerte, el macho, el poderoso. Esa condición de quien está haciendo el bullying es lo que hace que continúe haciéndolo, y es lo que hace que el que lo recibe siga sometido, ¿sí? Pero ambas partes están heridas, ¿cierto? Ambas partes están evidenciando un problema grande al interior del ser de cada uno de ellos que hay que intervenir. O sea, se interviene tanto la persona que está siendo víctima como la persona que está acosando. Hay que intervenir, y obviamente a tiempo, que es el problema que nosotros estamos viviendo justo en este tiempo, ¿sí? Que desafortunadamente están saliendo situaciones a la luz, pues ya con condiciones muy trágicas, porque no se conocieron a tiempo o no se intervino a tiempo la situación. En Colombia se han denunciado aproximadamente unos 8.981 casos de bullying. Esto es solo la punta del iceberg, ya que esta problemática es mayormente silenciada por los acosadores y por las víctimas por temor a represalias o por no preocupar a su entorno cercano. La comunicación con nuestros seres queridos y establecer vínculos de confianza pueden ayudar a reducir considerablemente la aparición y el desarrollo de los casos de bullying desde etapas escolares. Hablar sobre los casos de acoso se convierte en la herramienta más poderosa para combatir y minimizar esta problemática. En el próximo capítulo comenzaremos a revelar las diferentes formas de acoso y cómo cada una de ellas se convierte en una manera específica de maltrato hacia la víctima, generando consecuencias muy lamentables. Acompáñenos a descubrir que el bullying tiene muchas formas. Hasta pronto.